Precisamente nuestra serie se titula así, como le hemos puesto este mensaje, cuando es necesario decir no. Mire, la cosa es que aquí, hoy, en México, estamos viviendo tiempos peculiares, porque hay ciertos señales, hay ciertos indicadores que nos permiten ver que la iglesia está al borde de una época de peligro. Mire, si usted lleva tiempo aquí, en alguna ocasión llegó a escucharme a mí hablando sobre algunos problemas que se han presentado en países como los Estados Unidos o Canadá en cuanto a la oposición al cristianismo. Ahí, desde hace tiempo, lleva un movimiento oponiéndose fuertemente al cristianismo. Y no sé si usted se acuerda, tal vez no, porque eso ya fue hace tiempo, que la entonces alcaldesa de Houston intentó someter a inspección las predicaciones de los pastores. Tenía la idea de crear una oficina para que los pastores entregasen sus predicaciones y se les revisase para ver que no dijeran algo ofensivo. Después siguieron apareciendo este tipo de ataques, tal vez de una manera más sutil. Lo de Houston no prosperó. Pero mire, estos grupos no se dan por vencidos tan fácilmente y lo que hacen es trabajar paso a paso. Y de repente en los Estados Unidos, en alguna ocasión también lo mencioné, una organización humanista y laica pidió que removiesen unas tablas con los 10 mandamientos que había enfrente del Palacio de Justicia de Montgomery, Alabama, la capital del estado de Alabama, y lo lograron. Después estos grupos se ensañaron con los pueblitos cristianos en toda la región del sur y del centro del país, porque en sus plazas públicas había cruces o un monumento al que muy popular, con el que se ensañaron también, el del soldado creyente, y es un soldado arrodillado frente a una cruz. Estuvieron metiendo demandas para quitar ese tipo de monumentos en los espacios públicos. En alguna ocasión mencioné sobre un pastelero en Colorado al que le han interpuesto demandas porque se niega a hacerle pasteles a las parejas del mismo sexo. Y bueno, estas noticias llegaban y las escuchábamos y uno se sorprende, pero la verdad es que no pasaba de allí. ¿Por qué? Porque era algo que sucedía en otro país, muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Y eso hace que los eventos se sientan distantes. En el lapso de 1, 2, tal vez 3 semanas, se nos olvidaba. Pero adivine qué, eso ya está aquí. Eso ya está en nuestro país. Hace 2 semanas el Senado aprobó una ley que debería de preocupar a toda la comunidad cristiana. El 11 de octubre de este año, 2022, el Senado de la República aprobó, y esto es lo que a mí se me hace tan terrible. Aprobó por 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones. Lo siguiente lo voy a leer lo que aprobó. Prohibir y castigar con prisión de 2 a 6 años a quien realice, imparta, aplique, obligue
o financie cualquier tipo de terapia de conversión que suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. ¿Por qué le digo que la votación fue impresionante? Hay ciertos grupos de análisis político que señalan que en Latinoamérica, y puntualmente en México, somos parte de Latinoamérica, no hay una verdadera derecha, no lo hay. Hay unos partidos por ahí que se presentan como derechistas, pero en realidad no lo son. Están a favor del capitalismo, sí, pero mire, la derecha implica un aspecto conservador. Procuran conservar los valores judeocristianos. Si usted ve cómo es el Partido Republicano en los Estados Unidos, va a encontrar que esa es una de sus características. Van a defender la mayoría los valores judeocristianos. Aquí estos partidos de derecha estuvieron ausentes, solamente 2 votos en contra. Las abstenciones, perdóneme que haga este comentario político, pero se tiene que hacer, es un voto cobarde en este tipo de discusiones, ¿no? No me quiero meter en problemas, no voy a decir nada, me abstengo pero hay una abrumadora mayoría de 69 votos a favor. No hay un partido realmente aquí que esté protegiendo las posturas judeocristianas, no lo hay. No se vio por lo menos manifestado aquí. Y mire y evidentemente, ¿no? Que digan, nos abstuvimos, eso es una manera muy hipócrita de presentarse, honestamente. Solo 2 en contra. Entonces, no hay alguien en el espectro político que de verdad esté parándose en contra de estas reformas. Y estas reformas son peligrosas para la iglesia, porque esta reforma en particular ha abierto una puerta legal para perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene unos preceptos en cuanto al área sexual bien definidos. ¿Por qué? Porque la Biblia es sumamente clara en este punto. La Biblia no deja una zona gris en cuanto a la sexualidad. Cualquiera que afirme eso no ha leído la Biblia y no ha leído los textos en los que Dios habla sobre la sexualidad. La Biblia es muy clara en cómo es un matrimonio aprobado delante de los ojos de Dios y cómo es una correcta conducta sexual delante de los ojos de Dios. Vamos a verlos. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1:27, el inicio de todas las cosas, el inicio de la creación. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, con características muy definidas que son pues bien fáciles de notar. O sea, mire, la verdad es que estas corrientes se esmeran por convencernos de que la realidad no es la realidad. Eso es lo que están buscando hacer, o sea, porque para mí es muy fácil identificar a un hombre, para mí es increíblemente fácil identificar a una mujer. Hay características físicas que no se pueden ignorar, sobre todo cuando uno ya es un adulto.
hay cosas que no sé cómo pretenden que una persona con sentido común crea lo que sostienen. Por ejemplo, para mí es increíblemente fácil darme cuenta de que soy hombre. Me tuve que rasurar 2 veces en menos de 24 horas porque tenía algo que hacer hoy, tenía que estar, bueno, aparte de venir aquí y estar bien presentable, pero desde temprano me tuve que rasurar hace menos de 24 horas la primera vez y en la mañana otra. Yo no conozco una mujer que tenga que hacer eso, porque son rasgos físicos muy claros, son rasgos físicos muy elementales. El carácter también es muy distinto el de un hombre a una mujer. Mire, métase a YouTube y póngale ¿por qué los hombres viven menos? Y le van a salir un montón de videos divertidos de cosas que el hombre hace súper riesgosas que una mujer no hace normalmente. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es distinto. No haga lo que sale en esos videos, hermano, porque eso es peligroso, pero es parte de nuestra manera de ser como hombres. Y la Biblia describe la realidad aquí la Biblia está mostrando claramente que Dios hizo a un ser varón y a otro ser mujer, distintos, son diferentes. Pásese al siguiente capítulo, ahí en Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el primer matrimonio. Hay características importantes aquí. Esta enseñanza establecida en la Biblia es muy peculiar, porque mire, la creación del hombre en la Biblia es distinta a los mitos paganos que había alrededor. En la creación del hombre es una pareja, un hombre, una mujer. En varios mitos babilónicos se crean un montón de hombres y mujeres de golpe, por distintas razones. No voy a hablar de esto, pero es muy peculiar que Dios establece al hombre, a la mujer y los une en matrimonio. Aquí se está estableciendo la base de la unión matrimonial. Se tiene que dejar padre y madre y unirse ambos hasta ser una sola carne. Dios no creó muchas mujeres para dárselas a Adán, le dio una nada más. Esta es la señal del diseño de Dios para el matrimonio. Dios diseñó un matrimonio monogámico. Acuérdese que en el momento en el que Eva es presentada a Adán y Dios se la da como su esposa, la creación está en su clímax, está en el punto en el que todo es perfecto, no hay una falla. Entonces, el matrimonio monogámico es un elemento del perfecto diseño de Dios. Dios lo dejó muy claro desde el principio. Ahora acompáñenme a este versículo, a Romanos capítulo 1, versículo 24. Y vamos a leer hasta el 27.
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esta parte es importante, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si usted lee la ley de Moisés, va a encontrar varias leyes, son leyes, en las que Dios señala lo abominable que es ante sus ojos la homosexualidad y el castigo que Él estableció para quien tuviese este tipo de prácticas. Pero en el Nuevo Testamento aparece este pasaje reafirmando el principio moral establecido por Dios en cuanto a la sexualidad. Y aquí se incluyen, por eso es que es tan importante este pasaje, la conducta lésbica, el lesbianismo. Aquí se señala que tanto la relación hombre con hombre como mujer con mujer es reprobable ante los ojos de Dios. Entonces, sí, no es el tema ahorita, pero como estos versículos que no son flexibles, no tienen una interpretación flexible, hay más. Cualquiera que revise la ley de Moisés llega a una conclusión muy fácil. Dios no acepta las relaciones entre personas del mismo sexo, mucho menos un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y aquí es en donde la cosa se va a poner interesante, digámoslo así, porque ¿qué va a hacer el Estado con estos textos? Nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos este punto básico en nuestra creencia de fe. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. El Estado, si usted lo quiere ver así, el Estado mexicano no piensa eso, ni los políticos lo consideran así. Pero hay una realidad que ellos no deben de ignorar, o no deberían de ignorar, y es que independientemente de lo que ellos crean en cuanto a la Biblia, no deja de ser un libro sagrado. ¿Qué significa esto? Es un texto fundamental de una fe, que resulta ser la fe más grande del mundo. El cristianismo sigue siendo la religión más grande del mundo. ¿Y qué va a ser lo interesante? A ver, si el Estado se va a atrever a ordenar que quiten estos textos de la Biblia, esa es una pregunta que nos deberíamos de plantear. O si el Estado va a prohibir que se lean estos textos públicamente, o si el Estado va a prohibir que la Biblia por completo se lea, si va a procurar la destrucción de la Biblia, si va a prohibir su circulación y su distribución. Y uno escucha estas preguntas y dice, ay, qué exageradas preguntas. No, hermanos, quien dice que esto es exagerado no conoce la historia reciente
No le voy a hablar de algo que sucedió hace 3, 4 siglos. No ocupamos ir tan atrás. Voltea a ver el siglo XX. Vea lo que hizo China con la Biblia y lo que hace con la Biblia hasta el día de hoy. Lo que hizo la Unión Soviética con la Biblia, lo que hace Corea del Norte con la Biblia, lo que hizo el nazismo con la Biblia. No se vayan lejos, no ocupamos irnos tan lejos. El nazismo buscó sustituir la Biblia por el libro de Mi lucha de Hitler. China hasta la fecha no permite la lectura pública de la Biblia. Hay cosas terribles en China de las que uno, si no está leyendo noticias, no se da cuenta, pero pues dictador que tienen, porque no hay otra manera de llamarle, hace poco inició una campaña de adoctrinamiento y de violencia religiosa. Siempre ha habido un remanente fiel en todos lados y hay muchos misioneros que han ido a arriesgar su vida a China todavía. Y en su casa los creyentes pues tenían una Biblia o tenían un crucifijo y pues entraron las Fuerzas Armadas a los hogares. En general, parejo, allá pueden hacerlo parejo, porque ese tipo de sistemas funcionan así. Decían, a tal colonia y tales edificios entran todos y encuentran una cruz, la recogen, se encuentran y ponen una foto de nuestro gobernante. Y si encuentran una Biblia, se la llevan y dejan un ejemplar de un libro que él escribió hace poquitos años. Hace poquito tiempo escribió un libro y pasaron una ley en la que todas las escuelas tienen que leerlo en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad, y encontrarle una aplicación práctica a la materia de la que se trate, ¿no? Entonces, si usted cree que esto es una exageración, no. Es sumamente peligrosa la puerta que se ha abierto. Y mire, la cosa es que estamos ante un fenómeno de características distintas al de la URSS o al del nazismo alemán. ¿Por qué? Porque esos fueron movimientos focalizados que se presentaban en una región. Este movimiento, donde las puntas de lanza son el lobby LGTB, el movimiento feminista, son planes a gran escala. Europa ya sucumbió, Europa ya cayó. Estados Unidos, toda América está en pie de lucha ahorita. Nueva Zelanda y Australia siguen en pie de lucha, pero todo un continente ya sucumbió. Alemania tiene estas políticas desde hace ya tiempo. España es un país terrible, honestamente, porque estas políticas están arraigadas ya en la cultura de una manera muy fuerte. O sea, ellos este proceso lo empezaron hace décadas. Y aquí en América, pues lo que se está previendo es que vamos a pasar por un proceso similar. Y no debería de sorprendernos, ¿no? Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que se están acomodando las piezas mientras avanza el reloj de Dios, porque la profecía se debe de cumplir. Acompáñenme a Mateo 24. Es una profecía dada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 36.
Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es importante que tengamos en cuenta algo. Estas son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mencionando una profecía sobre el fin de los tiempos, y es claro todos los puntos, pero uno de los puntos de esta profecía es que la humanidad va a llegar a los mismos niveles de maldad que se presentaron en los días de Noé. Los días de Noé fueron días en los que se colmó por completo la paciencia de Dios. Y la humanidad va a llegar a ese mismo punto. Como le menciono, la profecía se tiene que cumplir. La humanidad va a llegar a ese punto. Y aquí es donde nosotros nos podemos plantear una pregunta válida, que es: ¿qué debe de hacer la iglesia ante esta avalancha de maldad que se está moviendo en su contra a toda velocidad? Y la respuesta es sencilla. La iglesia debe de pararse firme y decir no. Tenemos que decir no, que no estamos de acuerdo, que no lo aprobamos, que va en contra de lo que es bueno, que va en contra de la moral establecida con Dios. Es tiempo de que defendamos nuestro suelo y miremos al mundo a los ojos y le digamos no. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos una ventaja, y es que Dios está con nosotros para darnos el coraje, y también que tenemos muchos ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres, miembros del pueblo de Dios. Usted es miembro del pueblo de Dios. Entonces, miembros de nuestro pueblo que se pararon ante su generación y le dijeron no. Y vamos a hablar hoy, la serie va a estar tocando a estos hombres y mujeres que le dijeron a su generación no, por un tiempo antes de que llegue Navidad. Vamos a estar desarrollando esta serie. Y al primero que vamos a ver hoy es Noé, porque la Escritura nos dice que pues la humanidad va encaminándose a esos niveles de maldad. Acompáñeme a ver qué tipo de generación era la generación de Noé, para que vea a dónde vamos a parar. Vamos a Génesis 6, por favor, versículo 1. Génesis 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos a ubicarnos en qué está pasando en el mundo en este momento de Génesis 6. Las generaciones de Adán se han multiplicado y en este momento Noé, el 10º de la línea de Adán, ya camina sobre la faz de la tierra. Pero la casa de Adán ha sufrido una división desde hace mucho tiempo. Hay un grupo pequeño que sigue los pasos de los hijos de Set y la gran mayoría ha ido tras las sendas de la casa de Caín, que ha realizado actos reprobables desde el principio. Y en estos versículos que acabamos de leer, se nos menciona el pecado que cometieron los hombres y los ángeles que menciona 2 de Pedro capítulo 2. Y para este punto, no voy a entrar a detalles. Si usted quiere, lea después 2 de Pedro capítulo 2 y ahí va a haber una explicación más amplia de estos versículos. Pero para este punto, la humanidad ya colmó la paciencia de Dios y Dios lanza un ultimátum, pone una fecha límite y le dice a los hombres: les voy a conceder 120 años para que cambien su camino. Si no hay un cambio en estos 120 años, va a venir destrucción. Me llama mucho la atención a qué punto han llevado a Dios, que Él dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre. Dios ha dicho: ya, no los voy a tolerar más, pero Dios sigue siendo misericordioso. Y a pesar de que han hecho muchísimas maldades, les extiende un periodo de gracia largo, 120 años, que sería como un noveno de la vida de los hombres en ese tiempo. La humanidad en ese tiempo vivía en promedio 900 años. Si usted ve, casi todos en las 10 generaciones de Adán a Noé vivieron 900 años. Y bueno, por eso le digo, es casi un noveno del promedio de vida lo que Dios les da. Y vamos a ver que pues la humanidad, en lugar de corregirse, se puso peor. Vamos a leer el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí tenemos una descripción más del corazón de los hijos de Adán en el tiempo de Noé. Y lo que podemos ver es que el pecado los ha consumido por completo, de tal manera que todos sus pensamientos están dirigidos hacia el mal.
la generación de Noé está en abierta rebelión contra Dios. Y aquí es muy interesante analizar la rebelión de la generación de Noé, porque ellos están en rebelión por elección propia. No debemos de creer que ellos estaban sumergidos en la oscuridad, no. Para cuando nace Noé, Adán lleva 126 años de haber muerto, que como mencionamos, pues es un periodo de tiempo corto en relación al promedio de vida que tienen los hombres en ese tiempo. ¿Qué significa esto? Que muchos de los que viven en la generación de Noé pudieron tener contacto o tuvieron contacto con Adán, el padre de todos. Él era el padre de todos ellos. Era, si lo quiere ver así, el gran patriarca de la humanidad. Estuvo vivo por más de 900 años y cualquiera lo pudo haber consultado. Consultar a Adán debió de haber sido algo especial, porque nadie de esa generación ni de esta generación ha visto a Dios como él lo vio. Él tuvo de primera mano la revelación completa de Dios hasta ese punto. Moisés hablaba con Dios, dice la Escritura, como quien habla cara a cara, pero era distinto a la conversación que tenía Adán. Adán debió de haber tenido frente a sí una manifestación de Dios muy distinta a la de Moisés. Con Moisés, si usted ve en la estructura del tabernáculo, hay muchos velos, hay muchas barreras y divisiones que lo que intentan marcar es esa separación que hay entre Dios y el hombre. Adán, mientras estuvo en Edén, nunca lo conoció, nunca conoció esa separación. Él sí escuchaba a Dios audiblemente, así como usted ahorita escucha mi voz y sabe que yo soy el emisor y usted el receptor. Así Adán sabía en qué momento Dios le estaba hablando y lo escuchaba, como usted me escucha ahorita a mí hablar. Él vivió la caída, es el responsable. Vivió la expulsión del Edén. Sabe que no es probable que el Edén todavía estuviera para este momento protegido por la espada de fuego girando alrededor. Había muchas cosas para mostrarle a la humanidad cuál era el camino, pero todos decidieron rechazar la evidencia de Adán, el testimonio de Adán, la autoridad de su padre, porque era, como menciona, era el padre de todos. Todos se fueron tras la casa de Caín, hijo de Adán, el primer gran rebelde después de Adán. Y si notamos, es una rebelión hacia todo lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque eso fue lo que empezó a hacer Caín. Caín recibe pues la enseñanza de sus padres, los testigos oculares de lo que es Dios, lo que Él ha hecho, de cuál es su condición y de lo que Él demanda, y que dice: yo voy a hacer lo que quiero. Y la humanidad sigue, los demás hijos de Adán siguen a Caín, y que dicen: nosotros vamos a hacer lo que queremos, y si Dios dice esto, yo voy a hacer esto.
Dios dijo, el sacrificio de holocausto es con un cordero. ¿Qué dijo Caín? Yo te voy a dar verduras, te voy a dar del fruto de la tierra. Y ve a Lamec, hijo descendiente de Caín. Dios dijo, el matrimonio es un hombre y una mujer. ¿Qué hizo Lamec? Yo voy a tomar dos. ¿Por qué? Porque quiso, o sea, no había, la humanidad era más sana y más fuerte en ese tiempo que en la actualidad. No había seguramente los problemas de esterilidad que hay ahorita. Tomó dos mujeres porque quiso dos mujeres, porque dijo, yo no quiero el patrón que Dios dio. Esto es lo que yo quiero y eso voy a hacer. A Dios le irrita el derramamiento de la sangre humana, el derramamiento de la sangre en general, pero cuando la tierra bebe nuestra sangre, así es como lo describe la Escritura, obviamente no la bebe, ¿no? Es una figura poética, pero está muy padre esa figura poética. Cuando la tierra bebe la sangre humana, hay un clamor que se levanta delante de Dios. Y encontramos aquí que la tierra está llena de violencia. La sangre de los hijos de Adán no ha dejado de derramarse desde que se derramó la de Abel. Y la generación de Noé nos muestra algo que la Escritura señala, y es que cuando el hombre está separado de Dios, se comporta verdaderamente como su enemigo. Vea el obrar de la generación de Noé. ¿Qué hace un enemigo? Va en contra de una persona, procura el mal de una persona. Nadie puede dañar a Dios. Él es el ser omnipotente, nadie puede estar en su presencia y prevalecer. Pero sí puede el hombre abusar de la libertad que Dios le dio e ir en contra de sus principios, y eso es lo que ha decidido la generación de Noé. ¿Y qué está haciendo nuestra generación? Lo mismo. No es casualidad que los grupos del LGTB y los grupos feministas se pronuncien abiertamente en contra del cristianismo. Ellos no, hasta eso son honestos, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si uno está alerta sabe a lo que se está enfrentando. No es casualidad que ellos vayan abiertamente en contra del cristianismo. Es el mismo espíritu que siempre ha estado en el corazón del hombre, el espíritu que consumió a Caín y a toda su casa y que consumió a la generación de Noé, un espíritu de enemistad con Dios. Por eso es que ellos dicen eso, son enemigos del cristianismo. ¿Qué dicen las feministas? El feminismo de esta tercera y cuarta ola, que el cristianismo es simplemente una institución del patriarcado opresor. Eso es lo que dicen, pero ¿qué están haciendo? Están atacando al Dios de la Biblia directamente, o sea, es una enemistad en contra del Dios de la Biblia. Son enemigos abiertos, así como ellos eran enemigos abiertos de Jehová, de Jehová Elohim, el Dios creador de todas las cosas, el Dios de Adán. Y lo importante es ver qué hizo Noé. Acompáñame al versículo 9 ahí en Génesis 6.
Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí vemos aparecer la figura de Noé. Y hay cosas bien padres en la figura de Noé, porque como le menciono, él es el 10º desde Adán. Pero él no viene de la casa de Caín, él viene de la casa de Set, el hijo que les nació a Adán y a Eva un año después de la muerte de Abel. Y Génesis 4:26 nos enseña que con la casa de Set los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, clamando. Ese invocar implica un clamor por el Redentor prometido, porque Adán y Eva fueron los receptores de la promesa del Redentor. Y cuando Enos, el hijo de Set, se desarrolla en su generación, ellos empiezan a clamar a Dios. Cuando ven lo que está haciendo la casa de Caín y cómo están jalando a sus demás hermanos, porque tuvieron más hermanos, la Biblia solamente menciona a 3 hijos de Adán y Eva, pero, si no mal recuerdo, en Génesis 5 se menciona que tuvieron más hijos e hijas. Entonces, y debieron de haber tenido un montón, imagínense cuántos se pueden tener en 900 años. Y la mayoría han sido atraídos y jalados por la casa de Adán, pero de la línea de Set se levanta un hombre justo. De esa línea que empezó a decir, Dios, necesitamos a un Redentor, necesitamos al Redentor que has prometido. Y Dios lo llama, porque aparte para el tiempo en el que Noé empieza a construir el arca, su papá sigue vivo, Lamec, es otro Lamec, no es el de Caín. Su abuelo, Matusalem, sigue vivo. Ellos también son justos, pero ellos van a morir los dos antes del diluvio. Y solamente ellos, Cam, Sem y Jafet, sus esposas y la esposa de Noé, se mantienen justos en medio de una generación numerosa. No crea que son poquitos los que habitan la tierra. Póngase a pensar que tal vez de esos 900 años, 700 son fértiles. Cada pareja tiene decenas de hijos y ellos a su vez tienen varias decenas de hijos, pero ellos son los únicos. ¿Y qué tuvieron que hacer en medio de esa generación? Entre sus mismos parientes se tuvieron que parar y decirles, no vamos a hacer lo que ustedes hacen, no vamos a participar de los pecados de los que ustedes participan. Están ofendiendo al Dios de nuestro padre Adán. Lo tuvieron que haber hecho y de manera pública. ¿Y cree que fue sencillo? Estos hombres eran peores que los criminales que tenemos
ahorita. Eran hombres que no titubeaban para matar, como los de ahorita también, ¿no? Pero es una generación violenta que no ha dejado de derramar sangre de entre sus mismos hermanos. Decirles que no era poner la vida en la línea, y ellos lo hicieron. Y no solamente eso, Dios les encomendó la tarea de la construcción del arca. Independientemente de todo el trabajo físico que implicaba, había conflictos de otra naturaleza porque Noé no vive cerca del mar. Nunca ha habido una inundación y empieza a construir un barco gigante. En medio del continente es como si nos pusiéramos a construir un barco aquí en Morelia, no hay de dónde, ¿no? El arca era muchísimo más grande que el caudal de los dos ríos que tenemos aquí, ¿no? Ni siquiera en el lago de Cuitzeo, en el de Pátzcuaro, saldría a flote este super barco. Era un barco grandísimo. No se deje llevar por las figuras de los libros para niños del arca de Noé. No era un barco bonito, era un barco funcional para no hundirse y almacenar animales y alimento. Imaginen, ¿qué nos dirían si empezamos a construir un barco aquí? ¿Estás loco de remate? ¿De dónde va a salir el agua para que esto flote? Y lo hicieron por 120 años. Probablemente acabaron antes. Imagínense lo que ellos vivían con el barco ahí, en una planicie. La gente se burlaba de ellos, pero no les importó. Cada día que ellos trabajaron en el arca y cada día hasta que llegó el diluvio, fue una declaración de Noé y su familia diciéndole a la generación de ese tiempo: yo confío en Dios y te digo que no me importa lo que digas, no me importan tus burlas, yo le creo a Dios y le voy a obedecer. No fue una tarea sencilla. Si usted cree que le batalla con su familia hoy, Noé le batalló más. Si usted cree que tiene problemas con sus vecinos o con la gente de su trabajo o de la escuela por ser creyente, Noé tuvo problemas peores. Pero se supo parar confiado en Dios y les dijo no. Y le costó, le batalló, sí, pero el día llegó. Acompáñenme a Génesis 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca,
de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. El diluvio llegó tal y como el Señor lo anunció. Y esta familia que le fue fiel a Dios y que le creyó, fue la única que se salvó. Todos venimos de ellos. Todos aquí somos hijos de Cam, Sem o Jafet, o una mezcla de todos, que es lo más probable en nuestro caso, aquí en México. Pero Dios acabó por completo con esta generación. Llegó un punto en el que Dios dijo: la puerta está cerrada y ha llegado su fin. ¿Y sabe qué? Eso va a volver a pasar. Solamente que la Escritura habla de otro tipo de fin. Este fue un fin con agua, y Dios prometió que jamás volvería a utilizar las aguas para acabar con el género humano, pero prometió que la próxima vez va a ser con fuego, y va a ser terrible. Pero es lo que le espera a la generación rebelde. ¿Y qué pide Dios de nosotros hoy? Que cuando llegue el tiempo, y el tiempo llegará, nos paremos como Noé, les digamos no a los enemigos de Dios. Puede que nos cueste socialmente, económicamente, laboralmente, puede que nos cueste la vida, pero nosotros ya vamos en el arca, y si nos cuesta la vida, vamos a entrar a un mundo de paz y de justicia por siempre, y no nos aguarda la destrucción por fuego, porque el fuego va a destruir a toda esta generación y a todo este universo precioso, porque es bien bonito el universo en el que estamos, está condenado a perecer. Y la Escritura dice que va a ser mudado como se muda trae la idea como de un pergamino, y va a ser consumido por el fuego. Pero las almas de los hombres que estuvieron en rebelión van a ser lanzadas al lago de fuego. Entonces, sí, Dios quiere que le digamos que no a esta generación, pero que salvemos, o seamos utilizados por Dios más bien, para que se suban más al arca, porque la puerta sigue abierta hoy. Y es una razón de alegría, porque sus seres queridos todavía tienen abierta la puerta hoy. Todavía Dios ha extendido su gracia. Estamos en el equivalente a los 120 años que Dios estableció. Dios no va a contender para siempre con el hombre, como lo dijo en los tiempos de Noé. Y yo creo que no estamos tan lejos del punto en el que Dios diga: ya, no los voy a seguir tolerando. La Escritura no dice cuánto tiempo va a ser, como fue aquí con Noé, que dijo 120 años, pero el Señor sí sabe, el Padre sí sabe en qué punto inicia el fin. Y yo sí creo que no estamos tan lejos para que el Padre diga: ya,
mi espíritu no va a estar contendiendo con ustedes para siempre. No los voy a tolerar para siempre. Recuerde que el Espíritu Santo está ejerciendo su ministerio ahorita en la tierra. ¿Cómo cree que está el corazón del Espíritu Santo cuando ve lo que se promueve en los medios de comunicación masiva, cuando nuestros congresos pasan este tipo de leyes, cuando vemos a miles de señoritas diciéndole a Dios que Él es parte de un sistema que las oprime? ¿Cómo cree que se siente el Espíritu Santo? Llegará un punto en el que Él dirá, ya basta, pero no ha llegado ese punto. Tal vez, yo no sé, solo Dios lo sabe, ¿no? Lo que sí sabemos es que hoy y probablemente mañana y un rato, la gracia sigue disponible. Entonces hay que seguir predicando porque hay muchos que aún se van a subir. Entonces no se olvide, diga que no, no tenga miedo y predique antes de que el equivalente del diluvio venga sobre esta tierra. Vamos a orar.